Muy bien, buenas tardes a todos. Qué bueno que están acá. Estamos haciendo nuestra emisión Facebook Live para ustedes que están allá. eh, Tengo interés en comunicarme, sobre todo, bueno, con las personas que están trabajando conmigo en este proyecto de la globalización de los negocios y el negocio de la globalización. Ha sido una muy interesante oportunidad para poder compartir con ustedes la evolución de las redes sociales y pues bueno, básicamente el interés que yo tengo en poder compartir este material con todos ustedes es porque bueno, para mí es importante explicar algunos de los conceptos que han migrado desde la transformación digital de mi libro La globalización de los negocios y el negocio de la globalización, el efecto de una pandemia, lo que vivimos con una pandemia global. Y pues esos fueron más o menos los insumos que se tomaron para poder trabajar este proyecto. Yo quiero trabajar, ahora que estamos acá, quiero empezar por hablar de algo muy importante que fue mi texto denominado bueno, alguna bibliografía, primero que todo. Me interesa poder compartir, digamos, una información que fue fundamental para mí en la realización de este proyecto, ya que estamos haciendo pues transición a todos estos nuevos, imigrando todos estos nuevos conceptos. Mm, el concepto del networking estratégico de Judy Robinett es algo bien importante. Es algo bien importante desde bueno, desde el trámite de lo que ha sido este proyecto para mí. A ver, ¿qué es para mí muy importante? Ella menciona, la doctora Judy Robinett habla sobre la ley 550-100. Yo lo he dicho en muchas oportunidades y bueno, ustedes lo sabrán. Mm, pero pues básicamente la ley 550-100 comprende pues que una persona tiene realmente pues pocas oportunidades para dirigirse a los demás. En un día uno tiene mmm, unas cuantas personas en mente, ¿verdad? Y esas personas que uno tiene en mente, pues realmente qué pasaría si hablaran con otras 5 y otras 10 y otras 20 personas, ¿sí? Eh, Aquí estamos en vivo. Mm, ¿sí? Y estamos transmitiendo Facebook Live. No sé si están... mm, bueno, si están mis estudiantes ahí, adelante. Si tienen la capacidad, si pueden conectarse, pues adelante. Eh, entonces, bueno, a ver, el ideal sí es que si están ustedes allí, lo puedan hacer desde luego, porque estamos haciendo un ejercicio, ¿de acuerdo? Estamos haciendo un ejercicio de realizarlo desde utilizar las redes sociales para comunicarnos totalmente, ¿sí? Y me gustaría que si de pronto algunos de mis estudiantes o personas que han desarrollado conmigo estas actividades en las redes sociales se pudieran ir conectando, pues sería muy importante. A ver, tengo aquí en el grupo de WhatsApp, eh, a ver, tengo aquí en el grupo de WhatsApp un grupo de estudiantes. Vamos a ver, eh, ¿cierto? Para que se puedan conectar. Mm, a ver si se pueden conectar. Vamos a ver. ¿Sí? Me interesa que podamos hacer este ejercicio
sin que ustedes tengan ningún tipo de inconveniente. Sería espectacular poder llevar a cabo este ejercicio para todos ustedes, ¿sí? Y si ya se pudieron conectar, pues excelente. Excelente que podamos hacer el ejercicio de ingresar a nuestra aula digital y el proyecto Facebook y la multiversidad. El proyecto Facebook y la posuniversidad fue un proyecto que nació en Buenos Aires, Argentina, profesores de toda América Latina. Un proyecto fantástico que utilizaron un contexto y era el de cómo llevar el aula de clases fuera, o sea, cómo llevar una asignatura fuera del aula de clases. Y a mí me fascinó ese proyecto y leí el libro del proyecto Facebook y la posuniversidad. Yo dije, pues, para compartirlo con unos estudiantes que estén estudiando marketing internacional, pues esto sería una cosa increíble. Por eso les compartí a ustedes, pues, el tema, ¿sí? Veníamos hablando del tema de las redes sociales humanas. De eso hablamos en clase para quienes estuvieron conmigo. El tema de las redes sociales humanas, pues, fundamental. Porque en los estudios que realizamos, si ustedes ven en esta gráfica, pues a mí me llamó la atención algo. Me llamó la atención algo sobremanera y fue cómo lograr hacer, digamos, transición de aquellos emprendedores que tienen, digamos, un relacionamiento muy básico a nivel familiar y cómo y qué pasa con los emprendedores a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa con aquellos emprendedores que superan esa etapa de los 11 años, de los 10 años? ¿A dónde llegan? Ellos logran emprender de una manera distinta, dejando atrás sus contactos sociales, familiares, y esa red interna, digamos, familiar, se convierte en una red externa, social, fuerte. Y eso requiere de mucho trabajo, pero aquí es donde viene el tema del networking estratégico, ¿cierto? Cuando utilizamos el networking estratégico para crecer un negocio, pues realmente el negocio alcanza niveles no globales muy rápidamente. Ese es básicamente uno de los hallazgos y algo que me motivó mucho a mí a emprender este proyecto. Como les digo, el tema de la globalización de los negocios y el negocio de la globalización para mí fue clave porque yo llegué a la conclusión de que yo tenía que desarrollar un emprendimiento digital para poder realmente, o sea, darle uso a mi línea de investigación, darle uso a mi trabajo. O sea, yo había investigado muchísimo, había publicado muchísimo, pero en este momento pues ya tengo como toda la parte teórica y todos los hallazgos de investigación que yo he venido recuperando a lo largo de los años, pues cómo lograr llevarlos al terreno de lo práctico, ¿cierto? Y eso sí que me llamó a mí la atención. Miremos el algoritmo del cual yo les hablo en el tema de la globalización de los negocios y el negocio de la globalización. ¿Cuál fue el desarrollo que se emprendió para este proyecto? Pues básicamente y voy a hablar básicamente ya de los resultados finales de este proyecto, y fue un algoritmo de redes neuronales. Es como un algoritmo biológico para interpretar el entorno. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno mira esos libros de mercadeo internacional, uno oye hablar del análisis Pestel, ¿cierto? Análisis político, económico, social, tecnológico, local, bueno, el análisis Pestel, ¿cierto? Y resulta que pues ese es un tema muy como el escaneo ambiental, ¿cierto? Es como un tema muy acartonado. Me pareció que ya como que cansaba un poco ese concepto. Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasaría si replicamos un estudio? Y esto pues no fue, digamos, originalmente la idea mía, sino con el grupo de investigación decidimos, ¿qué pasaría si cogemos un proyecto que se haya realizado ya sobre internacionalización de un emprendimiento? ¿Sí? Sobre internacionalización de un emprendimiento familiar.
y en la India recuperaron como 500 encuestas. Y a esas encuestas le preguntaron, hicieron preguntas sobre la familia, sobre las relaciones con su entorno y sobre las relaciones con sus competidores y su negocio y cómo se relacionan a nivel externo. Y las dividieron en diferentes tipos de capital, o sea, la creación de capital alrededor de esas redes sociales. Entonces lo que queríamos era identificar un sujeto, el sujeto que falta, cuál es el sujeto que subyace y crear un sujeto que responda basado en esas encuestas. O sea, lo que ese algoritmo neuronal lo que arrojaba era pues ese sujeto, ¿sí? Y ese sujeto lo que dio pues básicamente fue eso. Ese sujeto lo que dijo fue que aquellos emprendedores que, o sea, mejor dicho, dejan de ser fuertes en su entorno local interno para volverse fuertes en su entorno local externo, ¿sí? Y eso fue, digamos que las cifras que utilizamos, el benchmarking de la industria, el capital, la creación, alrededor de la creación de capital, fue que desarrollamos este tema. Y la comunicación en las redes sociales, ese fue otro tema que cubrimos en clase y yo quería reforzárselos a ustedes porque pues estamos trabajando ahorita este tema, estamos trabajando el tema de la comunicación en las redes sociales y quiero que hagamos un ejercicio práctico ahorita sobre comunicación en redes sociales, dentro de las redes sociales, ¿de acuerdo? Yo les pedí a todos que me escribieran un posteo debajo, ¿cierto? Del anuncio que yo puse en el grupo, para que pudiéramos replicar ese anuncio a muchas más personas dentro del grupo privado de Facebook en el que estoy. Y ese es un ejercicio interesante porque nos muestra cómo funciona la comunicación en las redes sociales. Nos funciona a nivel crowd, a nivel transmedia y a nivel bidireccional, ¿sí? Me pareció que valía la pena ese ejercicio poderlo realizar, ¿sí? Entonces, por eso se los puse a hacer ahí. Crowd, transmedia y bidireccional. Bien interesante de poderlo llevar a cabo. Bueno, si eso está claro, quiere decir que crowd es cuando yo pongo un posteo en Facebook, por ejemplo, y todos contestan. Transmedia, por ejemplo, sería esto sería transmedia, ¿cierto? Un streaming, ¿cierto? Estamos llevando una señal que fíjense, esta señal en este momento yo estoy por fuera de Facebook y a través de una clave de transmisión estoy transmitiendo a Facebook, ¿sí? Y ustedes están en el grupo de Facebook. Y eso se podría complicar aún más, porque podríamos derivarlo de aquí a otra red social. Entonces por eso se llama transmedia, porque yo podría hacer una transmisión desde afuera de Facebook, lanzarla a Facebook y de Facebook enviarla, por ejemplo, a Instagram o a YouTube. Eso es fascinante, porque pues podríamos llegar a un alcance muy grande con una sola comunicación. Y también está el esquema bidireccional, que es cuando yo le escribo en privado un mensaje a alguien, ¿sí? Entonces yo quería que tuviéramos en cuenta eso como tal, como ejercicio, porque pues ahí está, ¿no? Ese es el trasfondo de las redes sociales. ¿Qué tipo de comunicación estamos ofreciendo? ¿De acuerdo? El trasfondo de las redes sociales. Bueno, el trasfondo de las redes sociales ya lo vimos, lo hablamos, lo discutimos en nuestra sesión pasada y básicamente esto sí es muy importante que ustedes lo tengan, ¿cierto? Es la creación de capital. La creación de capital humano, capital estructural y capital relacional. Y el capital relacional es donde llega el terreno de lo comercial. El capital humano es cuando yo ofrezco contenido material, cuando yo doy a conocer quién soy. El capital estructural es cuando yo desarrollo, digamos, enlaces con entes externos, ¿sí? Estoy creando ese capital, estoy fortaleciendo, estoy dándole como transición de lo local a lo global a través de generar estructura. Y eso parece un poquito complicado, ¿sí? Pero realmente pues es muy natural. Y el capital relacional es cuando yo logro llevar a esas personas a un intercambio, ¿sí? Que es finalmente pues algo que nos interesa poder lograr, ¿sí? Y hablamos también, para repasar un poquito el tema que habíamos cubierto,
el embudo de ventas, ¿cierto? El embudo de ventas lo relacionamos con el tema del concepto del capital, la creación de capital. Y si tenemos claro cuál es la evolución del capital como trasfondo de las redes sociales, ya podemos hacer transición al embudo, ¿cierto? Entonces fíjense cómo es muy importante entender algunos conceptos de marketing digital para poder desarrollar pues un proyecto como este, ¿cierto? Eh, a ver, pues ¿qué es importante, ¿cierto? Que miremos, mmm, ya lo habíamos dicho, ¿no? Con el tema de la creación de capital, tenemos el capital humano, atención, interés, deseo y acción. Y el capital estructural es interés y deseo, y el capital relacional, deseo y acción. O sea, acción es que la gente tome acción y decida pues adquirir tu oferta, ¿sí? Entonces, si tenemos en cuenta cómo evoluciona el emprendedor a lo largo del tiempo, si tenemos en cuenta el trasfondo estratégico de las redes sociales, que al final son humanas, porque sean digitales o no, al final son humanas, son personas que tienen que evolucionar en esa creación de capital. Así podemos evolucionar a través del embudo del que hemos estado hablando, ¿sí? Y obviamente la creación de lo local a lo global, de acuerdo a los estudios que hicimos, pues hacer que un negocio crezca global se hace a base de creación de capital estructural y capital relacional. Y ese capital, pues generar un entorno externo fuerte, que es realmente lo que nos interesa, ¿sí? Entonces, pues ahí está básicamente el trabajo del que hemos venido hablando. Hablemos de ecosistemas y complejidad. Pues aquí también me interesa que podamos cubrir lo que se dijo porque hablamos de que es un ecosistema digital, ¿cierto? Y qué es la complejidad. Eso dentro de la línea de investigación mercadeo cuántico que la hemos venido desarrollando tanto, pues es muy importante que se pueda fomentar, ¿cierto? ¿Qué son los ecosistemas y la complejidad? ¿Qué quiere decir eso? O sea, los organismos endémicos, en la naturaleza existen organismos. La naturaleza tiene eh, plantas, tiene el sol, tiene, ¿cierto? Plantas que se alimentan del sol, los animales de las plantas, el hombre de los animales y de plantas y luego vuelve al sol, etcétera. Entonces son organismos que crecen de manera endémica y de manera global. O sea, eso es un entorno complejo, ¿cierto? Complejo quiere decir que todo está involucrado. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? Queremos llegar realmente si tenemos una estrategia y un enfoque de lo que queremos construir. Deberíamos pensar en un ecosistema digital. A mí me llama la atención el ecosistema digital de mercadeo cuántico porque, por ejemplo, nosotros estamos orientados en generar branding en este grupo, eh, de interés, que es un grupo privado donde yo estoy interesado en desarrollar actividades con mis estudiantes, clientes, personas que están en mis redes, para poder compartir el proyecto Mercadeo Cuántico, ¿sí? Desarrolla tu buyer persona, por ejemplo, para ser estratégicos, desarrollar, identificar objetivos de marketing digital, ¿cierto? Evaluar canales, materiales de marketing existentes, planificar el contenido, la publicidad en los medios propios y obtenidos, ¿sí? Esas son cosas que uno debe ir fomentando en una comunidad digital, ¿cierto? Y el punto de quiebre es muy importante porque ya lo decíamos en los hallazgos de la globalización de los negocios y el negocio de la globalización. Y decíamos algo muy importante y es que pues finalmente nosotros tenemos que lograr que trascienda nuestro trabajo, ¿cierto? Y que trascienda nuestro trabajo quiere decir que logremos desarrollar capital estructural para que podamos dar ese salto cuántico digital, ¿sí? Y ese proceso de internacionalización pues sea muy, muy obvio. Y esto se da porque se da, ¿sí? Todas las empresas de e-commerce y demás en algún punto tienen algún punto de inflexión, ¿sí? Donde evolucionan desde lo básico, ¿cierto? Por ejemplo, en el tema de la salud, del e-commerce, las redes, ¿sí? En algún punto ellos generan estructura, generan enlaces con empresas físicas,
y eso expande en sí mismo ese negocio digital también, ¿sí? Y eso es gracias al capital estructural, que es muy importante porque es ese punto de quiebre. Y el punto de quiebre es cuando yo no solamente me quedo digital, sino que también paso, ¿cierto?, a generar relaciones humanas, ¿sí? Sean físicas, o sea, no necesariamente tiene que ser con negocios físicos, pero ese capital estructural se da cuando yo logro generar, digamos, recursos por fuera de lo que yo hago en mi negocio habitual, generar ese capital estructural. Entonces, eso es básicamente el concepto del salto cuántico digital, ¿cierto? Eh, si nosotros tomamos el ejemplo de Amazon, pues es muy claro, ellos tienen todo un capital estructural basado en, por ejemplo, los audiolibros, la logística, la música, los proyectos o los desarrollos en la nube, los libros electrónicos, la plataforma de pagos, o sea, ellos tienen toda una estructura digital, ¿cierto? Que les enlaza, digamos, toda su oferta de Amazon, ¿sí? Por eso pues es el monstruo más grande de las ventas en línea. ¿Mm? Entonces básicamente pues eso también lo tenemos que forjar y yo lo he dicho como lo decimos en clase y es la evolución del marketing. La evolución del marketing pues básicamente es o sea, el marketing ha evolucionado de la misma forma que ha evolucionado la tecnología. El marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, ya vamos para el 5.0 y es básicamente donde ya no es solamente creación de contenidos y no solamente creación, transferencia de información como antes, sino que luego evolucionamos al trabajo colaborativo. Y ese fue el marketing 3.0, que era todas las plataformas de web 2.0 abrieron plataforma para poder trabajar en equipo. Entonces el equipo multidisciplinario virtual se volvió fundamental de incorporar. Trabajar en equipo, por eso yo les he dicho a todos la importancia de trabajar en equipo, ¿sí? Construir un equipo virtual, cómo hacer transición de aquellos conceptos del comportamiento organizacional, pero a nivel digital, a nivel virtual, ¿sí? ¿Por qué? Porque la organización digital, pues obviamente tiene una propensidad mucho más alta de poder volverse global, ¿sí? Y obviamente ya estamos en el tema del 5.0 y es la tecnología de blockchain, la tecnología de las criptomonedas, donde ya no es solamente trabajo en equipo ni recursos, perdón, no solamente trabajo en equipo ni información, sino recursos. Ya podemos transferir recursos, o sea, podemos crear dinero electrónico y valorizarlo en línea, ¿sí? A través de la tecnología de blockchain, donde todos validan las transacciones dentro de una plataforma. Entonces pues ahí hay un auge enorme porque ya es una tecnología nueva que subyace. Entonces eso es lo que nos está dando, ¿cierto? La justificación de realmente por qué tenemos que construir un negocio digital si estamos pensando en marketing internacional. Hablamos de transformación digital para emprendedores, muy importante que pensemos, como lo dije, en el trabajo en equipo colaborativo. Trabajemos, o sea, por ejemplo, pensemos, ustedes llegan a un grupo, por ejemplo, pensemos esto, ustedes llegan a una empresa solas o solos y nadie los conoce. O sea, llega el individuo solo con su hoja de vida, luego se relaciona con un grupo de trabajo, con ese grupo de trabajo comparte cosas, crea estructuras y luego empieza a gestionar recursos y crea una organización. En el momento en el que se crea una organización, está listo a generar cambios. Y cuando se logran generar cambios, pues se moviliza de lo ideológico a lo práctico, a lo particular, ¿cierto? O sea, hay que definir un componente ideológico como equipo de trabajo. Pero eso migra a través de lo práctico, o sea, a través de hacer cosas, definir una misión, una visión, unos objetivos, ¿sí? Y particulares porque el trabajo mío, del resultado de mi trabajo depende el trabajo de todo el equipo, o sea, lo que yo haga es importante para todo el equipo, ¿sí? Entonces, si yo logro entender eso, pues obviamente logramos construir pues la transición a un negocio digital completamente donde tengamos claro esa transformación digital se dé dentro de los fundamentos de el talento humano que convencionalmente se dan las empresas, pero pensemos en que esa organización hay que crearla digital. Entonces, eso es muy importante, pensar en la organización digital, ¿sí?
Esto nos lleva a otro punto y es del e-commerce al e-business. ¿Qué diferencia hay entre e-commerce y entre e-business? ¿Cierto? Ravi Kalakota y Marshall Robinson en su libro del e-commerce al e-business lo definen muy bien. Ellos dicen que pues finalmente las plataformas son las que llevan a que los negocios se hagan totalmente digitales. Solamente el uso de plataformas. Por ejemplo, si pensamos en la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es una plataforma digital. La industria de la tarjeta de crédito es totalmente digital. Es el mejor ejemplo de qué es un e-business. ¿De acuerdo? Un e-commerce es, por ejemplo, cuando yo vendo productos, el dropshipping, cuando yo importo desde China, los almaceno en una bodega, los vendo por internet. Ahí hay una mezcla híbrida entre e-commerce. Básicamente es más un e-commerce que un e-business. ¿De acuerdo? Y esto se nos lleva a la triada entre personas, tecnología y productos. Disculpen que estoy un poquito resfriado. Bueno, aquí nos habla de la triada. La triada es que la tecnología, básicamente la tecnología es el pivote fundamental de la creación del marketing de servicios. ¿Sí? La tecnología. Sin tecnología el negocio de tarjetas de crédito no existiría. Ningún e-business funcionaría sin tecnología. Si pensamos, por ejemplo, en el negocio de las tarjetas de crédito, tenemos bancos adquirientes, bancos que reciben las comisiones, tenemos establecimientos de comercio, tenemos adquirientes, tenemos tarjetavientes, y todo eso se puede dar de manera digital, ¿sí? Entonces la tecnología, digamos que es el trasfondo, ¿cierto?, del marketing de servicios, cuando queremos comercializar servicios por internet. Entonces es fundamental el uso de la tecnología. Y esto nos lleva a la última parte, que son los activos digitales, ¿cierto? Los activos digitales, esto es haciendo como un pequeño recuento de los temas que cubrimos. Pues los activos digitales son los activos que yo puedo valorizar dentro de esa plataforma de e-business, ¿cierto? Si yo estoy en el e-business, yo puedo valorizar esos activos digitales. Si yo utilizar, crear un activo digital y valorizarlo con el tiempo. Por ejemplo, si yo construyo, por ejemplo, si yo vendo un ringtone para un celular, si yo escribo un libro digital y lo vendo por la plataforma de Amazon, si yo hago un curso digital y lo vendo también, si lo actualizo cada vez que le cambio un video, lo mejore, ¿no? Es un activo digital. ¿Sí? Yo podría, por ejemplo, esta conferencia yo podría ponerla de pago, ¿sí? Y venderla, ¿sí? Y eso es un activo digital. ¿Sí? Entonces cada vez que yo llevo, ¿cierto?, la plataforma de intercambio, el concepto de intercambio dentro de la plataforma digital, pues tengo un activo digital y eso se puede valorizar. Es muy importante porque pues en los negocios en línea pues es fundamental. Pensemos nosotros en tener, por ejemplo, si tuviéramos una casa, tuviéramos un apartamento, ¿sí? Pues es un activo físico. Ese activo se deprecia, hay que hacerle mantenimiento, ¿sí? Y finalmente un activo digital está rentando también. Entonces son activos, ¿de acuerdo? Entonces ahí nos lleva a la conclusión de crear, y con esto daría yo finalización al tema que queríamos abordar, y era pues los temas de qué es un activo digital, ¿de acuerdo? Entonces esa sería como yo sí tenía mucho interés en que pudiéramos hacer una síntesis de lo que hemos visto, de lo que se habló en una sesión larga que tuvimos de manera presencial, pero sí tenía interés en que nos pudiéramos encontrar a través de las redes sociales y para que vean ustedes cómo se puede hacer realmente una sesión por streaming bastante buena, se puede hacer mejor. Hagamos un ejercicio para tomar nota el día de hoy y vamos a entrar a Telegram. Entren ustedes y síganme en Telegram porque voy a hacer en este momento una sesión de Telegram streaming donde espero encontrarlos a todos, ¿ok? Y estando aquí adentro en esta sesión, pues tomamos nota de nuestra actividad del día de hoy. A ver, vamos a hacer una sesión por streaming, vamos a prender video y vamos a continuar, ¿ok? Entonces, adelante. Se pueden vincular a nuestra sesión Telegram streaming en este momento.
a través de mi canal Telegram, ¿sí? TME/mercadeo cuántico. A ver, el primero que entre, pues obviamente tendrá la mejor nota de participación en clase el día de hoy. Vamos a ver, entrar todos a Telegram Streaming y vamos a hacer una relatoría de lo que hemos hablado hoy. Aquí no hay todavía nadie. A ver, vamos a lanzar el enlace, ¿sí? Adelante, pueden unirse. Estoy aquí en Telegram Streaming. Vamos a ver qué dicen ustedes, si están por ahí. A ver, a ver. Ajá, ok, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver si hay quien hay por ahí. Aquí está Nicole. Perfecto, Nicole. ¿Cómo estás, Nicole? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Nicole? A ver, te escucho, Nicole. Aló, aló. Ahí estoy escuchando a Nicole. Hola, Nicole, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy bien, excelente, excelente que estés acá. A ver, hazme una breve relatoría de lo que vimos en la clase de hoy, Nicole. Bueno, profe, básicamente su merced estaba hablando sobre que el mercado cuántico, la evolución que hemos tenido como en estos últimos tiempos de cómo el mercadeo y todo lo relacionado con lo digital nos ha hecho hacer un cambio significativo en todos nuestros procesos, ¿no? Es correcto. Como ahora por medio de las redes sociales pues tenemos más facilidad de conectividad y de Ujú. relación con los demás sin necesidad de uno estar físicamente en el sitio. Exactamente, Nicole. Fíjate, este ejercicio que estamos haciendo, quiero que tú te des cuenta cómo estamos utilizando las redes sociales totalmente para hacer una videoconferencia totalmente abierta, ¿cierto? Donde estamos comunicándonos a doble vía y ya tuviste la presentación que yo tenía allá y estás escuchándome acá. Tú estás allá desde tu PC y estás acá desde tu celular y estamos utilizando totalmente la capacidad que tienen las redes sociales para podernos comunicar. Eso es el ejemplo que quería poner y el taller que quería que hiciéramos hoy sobre todo comunicación crowd, transmedia y bidireccional. Entonces, pues básicamente ese era el objetivo de la clase de hoy, poder poner en práctica lo que hablamos y creo que esto pues obviamente, a ver, ¿qué te digo? Refresca mucho lo que hemos hablado, hemos cubierto en nuestra sesión pasada. ¿De acuerdo? Sí, señor. Ok. ¿Alguien más?